decir, ya está todo. A veces, hermano, esa montaña somos nosotros mismos, somos nosotros mismos. Gloria a Dios, porque le damos esa libertad a Dios que haga en nuestras vidas. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor Jesús, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Gracias porque tú, Señor, te estás moviendo en nuestras vidas. Es hermoso sentir tu presencia. Gracias por la libertad que nos das de poder traer los diezmos y las ofrendas, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones recibidas en el transcurso de la semana, Señor. Pero también, Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que no falte tu provisión día a día con cada uno de nosotros, Señor. Bendice el hogar de cada uno de tus hijos, Padre. Y así, Señor, sigamos glorificando, Padre. Porque, Señor Jesús, aunque no tuviéramos, Señor, te tenemos a ti, y eres el principal. Tú eres el que das todo. Entonces, siempre tendremos, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y deseo, hermanos, que Dios les bendiga. Les cedo el lugar a nuestro pastor. Alabado sea el Señor. Paz de Cristo, hermanos. Gracias a Dios por permitirnos estar en el templo. Parezco grabadora, casi siempre digo eso. Pero hermanos, es que así es una realidad. Gracias a Dios porque nos permite estar en el templo. Hay quienes hubieran querido estar aquí con nosotros en esta tarde y hermanos, pues no pueden por distintas razones. Y es motivo de gozo, hermanos, esto. También queremos desde ahorita, bueno, todo el mes de mayo es el mes de las madres, así es que estamos felicitando a todas las mamás por la bendición de Dios, las mamás. Dios quiso bendecir al mundo y pues nos dio mamás. Es una hermosa bendición. Todo el mes de mayo vamos a estarlas celebrando. Decimos que el mes de abril es el mes de los niños y en abril les damos permiso a los niños no nos gusta que corran en el templo, pero en abril les damos permiso de correr, que es el mes de los niños. Y entonces en mayo pues, le damos permiso a las mamás a que corran también. Así es que todas las mamás bienvenidas. Especialmente voy a predicar para las mamás el próximo domingo, así es que desde ahorita lo aviso, el sermón especial para las mamás. El próximo domingo no falten, por favor. Gloria al Señor. Por ahora les quiero pedir que oremos por los enfermos. Una hermana que es esposa de uno de nuestros compañeros pastores, ella se llama Elvira, hermana Elvirita, está enferma de COVID. Y pues nos ha pedido la oración, hermanos. También les quiero pedir que oremos por nuestro hermano Mauro Rubalcaba, quien fue obispo presidente de nuestra iglesia. Ya está muy mejorado, él va saliendo de la enfermedad. Es un poquito más grande que yo, ¿verdad? Dios le está permitiendo la vida, ¿verdad? Y hermanos, también les ruego que oremos por nuestro obispo presidente, nuestro hermano Samuel Sánchez Armenta. Y con ellos por los demás enfermos de la COVID-19 y de toda otra enfermedad, ¿verdad? Ya los hospitales están recibiendo menos gente de COVID, pero ya se está acumulando la gente que estaba reservada, que no iba por causa de otras enfermedades y ya están yendo, así es que se están llenando todos los hospitales. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia, nos ayude, nos sane, porque tenemos un Dios sanador. La Biblia dice, Él es el que sana todas sus dolencias. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias, porque eres un Padre lleno de amor, de bondad, de misericordia, y además eres un Padre que nos sanas, Señor. Ahora acudimos a ti una vez más, para bendecir tu nombre, para alabarte, para darte gracias porque nos permites estar en el templo. Y también, Señor, para presentarte nuestras necesidades, nuestras peticiones. Especialmente te queremos pedir
enfermos de esta pandemia, de la COVID-19. Señor, que tú extiendas tu mano poderosa y nos sanes. Te pido por nuestra hermana Elvirita, bendícela, sana. Te pido por mi hermano Mauro Gualcaba. Te pido, Señor, por nuestro obispo presidente, nuestro hermano Samuel Sánchez Armenta. Bendícelos, sánalos. Señor, con ellos te presentamos a todos los demás enfermos, miembros de nuestra iglesia, miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos de nuestra comunidad. Señor, te rogamos. También te pedimos por todos los médicos, por las médicas, los enfermeros y enfermeras. Señor, por todo el personal que de alguna manera labora en los hospitales para hacer de bendición de los enfermos. Cúbrelos, Señor, y ayuda a los enfermos. Que en este día haya milagros, Señor, en los hospitales. Que la gente bendiga tu nombre, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea santificado el día de hoy. Por tus grandezas, por tus misericordias, por tus bondades, por tus maravillas, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Y rogamos que todo se haga en el nombre de Jesucristo, de acuerdo con tu carácter, Señor, de acuerdo con tu voluntad, para que finalmente tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 13, versículos 4 y 5, por favor. Lucas 13, 4 y 5. Gloria al Señor. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Siéntense, por favor, hermanos. Murieron 18. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre. Murieron 18. Y murieron 26. Bueno, hay que decir que 26 son los que reportan las autoridades, pero puede suceder que reportan muchos menos de los que son en realidad. Puede suceder. Tenemos el nombre de 28 personas que fallecieron en ese accidente cerca del metro Olivos, la línea 12 del metro. Esa ballena, ¿verdad? Esa trave que se vino abajo. Y murieron no solamente gente que iba arriba en el metro, sino que naturalmente pues también gente que estaba abajo, gente que iba transitando en su vehículo y que cayó aquello sobre ellos. Y hermanos, en nuestra amada Ciudad de México queremos vivir en paz y en cada esquina hallamos la muerte. Este pasaje que acabamos de leer enfatiza el hecho de que todos somos reos de muerte por nuestros pecados. Por lo tanto, si no nos arrepentimos, pereceremos.
y nos hace un llamado al arrepentimiento a fin de tener vida con Cristo. Y no solamente nos referimos a esta vida que es efímera, que es pasajera, sino que nos referimos a la vida eterna que Cristo nos ofrece. Estamos propensos, hermanos, en cualquier momento a morir. Salimos y en la esquina, un accidente, o aún hasta en la propia casa, ¿verdad? Puede ocurrir algo y morimos. Pero, hermanos, qué importante es vivir en comunión con Dios. Y para vivir en comunión con Dios necesitamos arrepentirnos para estar listos para la vida eterna. Aleluya. El arrepentimiento es indispensable. Aquí se enciende una luz roja que nos hace un triple llamado. Por medio de esta escritura recibimos un llamado al acontecimiento, a que veamos lo que está pasando, lo que está sucediendo, que no seamos indolentes, que nos demos cuenta de lo que en nuestro entorno está ocurriendo y que entonces por medio de eso que ocurre Dios nos está hablando, Dios te está llamando por medio de estas cosas que acontecen. Hablaremos de un llamado a la apreciación, que tengamos discernimiento de lo que aquí está ocurriendo, hermanos, que juzguemos las cosas. Y en tercer lugar, por último, un llamado al arrepentimiento. Así es que triple llamado: al acontecimiento, a la apreciación y al arrepentimiento. Comencemos con el llamado al acontecimiento. ¿Qué pasó? Bueno, primero veamos lo que pasó en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús ocurrió una desgracia. Una torre en Siloé se vino abajo. Siloé es un estanque, se alimenta de un río, llega ahí el agua hasta ese estanque y la gente va y se provee de agua allí para vivir, para lavarse, para distintas cosas. Ese estanque estaba allí. Y dice la escritura que se cayó una torre que estaba ahí justamente en ese estanque. Fíjense, hermanos, ¿para qué son las torres? ¿Qué son las torres? Bueno, las torres son unas construcciones. El hombre hace esas torres y las hace con el propósito de defenderse. Para eso son las torres. Los castillos se caracterizan en que tienen torres. ¿Cómo distinguimos cuando un edificio es un castillo? Bueno, es un gran edificio, una mansión, pero cuando tiene torres, entonces decimos es un castillo. Las torres le dan la condición de castillo. Las fortalezas, por supuesto, tienen torres. Entonces las torres son para la defensa. Entonces ocurre que algo que es para la defensa mata gente, se viene abajo, y en tiempos de Jesús mueren 18 personas porque se cayó la torre en Siloé. Además, el nombre Siloé, ¿se acuerdan que algo pasó en Siloé? ¿Qué quiere decir la palabra Siloé? Siloé quiere decir el enviado. El enviado. Cierta vez iba Jesús con sus discípulos en la ciudad de Jerusalén y ahí estaba un hombre ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Nació ciego. Entonces, desde antes de nacer, este pecó y ahora está ciego como consecuencia de su pecado. O los que pecaron fueron sus padres y entonces él nació ciego de nacimiento. Buena pregunta, ¿verdad? Para Jesús, el maestro.
Y entonces Jesús les da una importante enseñanza que trasciende para nosotros, hermanos, en esta tarde. Jesús les dice, no es que pecó y tampoco es que pecaron sus padres el hecho de que él esté ciego de nacimiento, sino que esta enfermedad es para que el poder de Dios se manifieste. ¡Aleluya! Hermano, no todas las enfermedades vienen como consecuencia del pecado. Algunas sí, Dios nos llama la atención por medio de las enfermedades, para que consideremos las cosas, para que meditemos, reflexionemos qué está pasando y para que tengamos un cambio de actitud, para que haya una transformación en nuestra vida. El Señor nos llama una y otra vez mediante distintos acontecimientos para que haya transformación en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios te llama para que seas transformado. Gloria al Señor. Y repito, a veces nos envía por su gracia una enfermedad por causa de nuestro pecado, para que nos arrepintamos, para que tomemos en cuenta ese pecado y cambiemos de actitud. Gloria al Señor. Gracias a Dios cuando nos viene eso. Pero no siempre la enfermedad es por causa de pecado, y este era un caso. Y entonces Jesús les dice, no porque pecó él y sus padres, sino para que el poder de Dios se manifieste. Y en ese momento Jesús recoge tierrita del suelo, recoge tierra, y así en la palma de su mano pone de su saliva, le pone saliva a la tierra, y entonces comienza a amasar, hace una masita con tierra y con su saliva, y entonces le pone en los ojos, llama al ciego, le unta de esa masita en los ojos al ciego, y luego le dice, ve y lávate, ve al estanque y lávate. ¿Saben entonces ya ustedes, hermanos, por qué se llamaba Siloé, el enviado? ¿Ya saben por qué? Porque era una palabra profética de que un día el Mesías iba a estar ahí e iba a enviar a alguien al estanque a que se lavara. Gloria a Dios. Por eso se llama Siloé. Era una voz profética. Gloria al Señor. Entonces Jesús le dice al ciego de nacimiento, ya que le untó esa tierrita con su saliva, esa masa que hizo, ve, lávate. Y entonces ahí va el cieguito, se va, se lava, y cuando termina de lavarse, comienza a ver, recibe la vista. Y entonces él está contento. La gente lo miraba y decía, ¿es el ciego? ¿Cómo ahora ve? Si es, otros decían, nada, se parece, no es. Pero él decía, yo soy, porque yo era ciego y ahora veo. Aleluya, yo soy. Y entonces empezó a dar testimonio, hay alguien aquí que abre los ojos de los ciegos, hay alguien aquí que tiene el poder de Dios, hay alguien aquí que hace grandes maravillas. De modo que pues los sacerdotes lo mandaron llamar, y ahí los directores de la sinagoga lo mandaron llamar y dijeron, a ver, ¿cómo está eso que tú estás gritando que hay alguien que tiene el poder de Dios y que sana? Sí, a mí me sanó. A ver, ¿cómo fue? Pues yo estaba allí y vino este hombre e hizo lodo con su saliva y me untó los ojos y me mandó a Siloé, al estanque, a lavarme. Yo fui y me lavé y ahora veo. ¡Ahora veo! Entonces le dice, ¿quién dices que hizo eso? No sé quién fue, pero ese hombre es usado por Dios. No, le dice, nosotros te aseguramos que ese hombre es pecador. Dice, pues si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que estaba enfermo, estaba ciego y ahora veo. Y además yo puedo decir que es difícil que Dios ande oyendo a los pecadores ahí, que haga milagros por medio de pecadores. Dios no oye a los pecadores, y a este Dios lo oye. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, como no lo creían, mandaron traer a sus papás. Y llegan los papás ahí, lo ven sano, y llegan los papás.
papás también todos confundidos, y les dicen, a ver, este es su hijo, ¿era ciego de nacimiento? ¿Cómo es que ve? Y entonces los papás se voltean a ver y les dicen, bueno, que es nuestro hijo, sí lo sabemos, es nuestro hijo. Y que nació ciego, que era ciego de nacimiento, también lo sabemos, claro que sí, nació ciego de nacimiento. Y que ahora ve, ¿y cómo es que ve? Eso sí no lo sabemos. No sabemos cómo ocurrió. Pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Ya es grande, pregúntenle a él. Pero sí es nuestro hijo, y sí estaba ciego y ahora ve. Y entonces otra vez se rascan la cabeza los sacerdotes y le dicen, a ver tú, ven otra vez, dinos cómo ocurrió. Dice, ya se los dije y no creen ustedes. Pero es verdad que tú eras ciego. Sí. ¿Cómo fue? Dinos otra vez. Dice, ¿por qué quieren que se los diga otra vez? Ya les dije, ¿qué quieren ustedes hacerse discípulos también del maestro? Y entonces le dice, no, nosotros somos discípulos de Moisés, ese no es pecador. Dice, bueno, pues al último, si es pecador o no, pues no lo sé. Lo que sí sé es que yo ahora veo. Aleluya, gloria a Dios, amén. Así es que ese es el Siloé, hermanos, Siloé. Resulta que Siloé, pues, es un lugar de bendición. Resulta que Siloé es un lugar de sanidad, de visión. Gloria al Señor. ¿Y qué podemos decir, hermanos? El metro, la línea 12, y el metro en general es un instrumento de bendición para la Ciudad de México. Amén. Sería un caos la Ciudad de México sin el sistema de transporte colectivo del metro. Sería un caos. Entonces es una bendición el metro. Pero esto que es una bendición, hermanos, ahora resultó de muerte para 26 personas. Cerca del metro Olivos. ¿Saben que las estaciones por ahí casi todas tienen nombres oriundos, excepto esa estación que se llama Olivos? ¿Y qué es un olivar? Pues es un lugar de donde se hacen, un árbol que produce aceitunas, y entonces es de donde sale el aceite de olivo, el que usamos para orar por los enfermos, ungirlos para que el Señor los sane. Gloria a Dios. Pero resulta que esto que es de sanidad, de salud, ahora se torna como algo de muerte. Gloria a Dios. Murieron 26. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué ocurre esto? Hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado. Gloria al Señor. Amén. Cayó la torre, murieron 18. ¿Cómo dice? Murieron 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Aquí cayó esta trave y tenemos la lista de 26 personas que murieron. Probablemente fueron más. Pero aquí tengo la lista, me permiten leerles la lista. Los nombres y la edad de cada persona que murió en ese accidente. Araceli Linares Quique, 52 años. Gabriela Ramírez Medina, 27 años. Alejandro Mendoza Vega, 53. Angélica Segura Osorio, 43 años. Carlos Emanuel Pineda Bernal, 38. Cristian López Santiago, 41 años. Evaristo Lucas Santiago, 56. Gildardo Rodríguez Galicia, 53 años. Imer del Águila Pineda, 29 años. Ismael Salazar Juárez, 49 años. José Juan Galindo Soto, 34 años. Liliana López García, 37 años.
Lorenzo Islas Cruz, 60 años. Mario Alberto Bautista Sánchez, 25 años. Miguel Ángel Espinosa Flores, 42 años. Miguel Ángel Vázquez Castellanos, 24 años. Nancy Lezama Salgado, 23 años. René Jorge García Méndez, 70 años. Santos Reyes Pérez, 31 años. Sergio Valentín Rodríguez Salcedo, 61 años. Jesús Baños García, 28 años. Juan Luis Díaz Galicia, 39 años. Brandon Giovanni Hernández Tapia, 12 años. El más jovencito. Melitón Velasco López, 48 años. José Luis Hernández Martínez, 60 años. Y Delfonso Barrios Castañeda, 47 años. Oraremos por sus familiares. Que Dios los fortalezca, que Dios les dé consuelo. Porque el único que puede dar consuelo en estos casos es nuestro Dios. Gloria al Señor. Así es que esto es un llamado para que observemos lo que acontece. En segundo lugar, vamos a ver un llamado a la apreciación. Y para esto vemos la pregunta que aparece aquí. Ahí viene el signo de interrogación. Aquellos sobre los cuales cayó la nube de Siloé y los mató. Y luego viene la pregunta, una pregunta para todos nosotros. Recuerden que las preguntas bíblicas son para nosotros. Y cada quien debe intentar responder la pregunta. La palabra de Dios presenta. La pregunta es: ¿pensáis que aquellos que murieron eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Les pasó eso por pecadores? ¿Les pasó eso? ¿No los libró el Señor? Tanto a ellos como a otros que han muerto por la COVID. Y a nosotros nos ha librado el Señor porque nosotros somos santos, porque nosotros somos justos, porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros lo conocemos, porque nosotros clamamos a Él y le pedimos que nos ayude, que nos bendiga, que nos sane. Esa es la diferencia. Piensan que aquellos son más culpables que el resto de los habitantes de la ciudad. Aquella era la ciudad de Jerusalén, pero aquí es la Ciudad de México. ¿Esos que murieron eran más pecadores que nosotros? ¿Eran más culpables que nosotros? Aleluya. Gloria al Señor. Y vemos aquí mismo la respuesta. Y con esta respuesta, en tercer lugar, Jesús nos hace un llamado al arrepentimiento. Fíjense la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es, siguiente versículo, por favor. Versículo 5. La respuesta de Jesús es: os digo, no. No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así es que el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento. No son peores aquellos que murieron que nosotros, no somos nosotros mejores, no son ellos más culpables, no somos nosotros menos pecadores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor con estas cosas que pasan, hermanos? Nos está haciendo a todos un llamado al arrepentimiento.
Necesitamos arrepentirnos para estar en la presencia del Señor, para tener vida con Cristo. Amén. En cualquier momento puede llegar la muerte. Necesitamos arrepentirnos. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia nos promete que el Señor está con nosotros. Amén. Pero esto no nos quita de vivir principio de dolores. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y hermanos, esto por causa del pecado, por el pecado que hizo que Cristo muriera en la cruz del Calvario. El llamado del arrepentimiento es a un cambio de vida, a una conversión. Arrepentirse quiere decir que yo voy por este camino que me lleva a la muerte, me arrepiento, entonces doy media vuelta y voy por el camino contrario, que es el camino que me lleva a la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Arrepentirse quiere decir que debo cambiar de actitud, esa actitud que no me ha dejado nada bueno, esa actitud que me ha traído consecuencias negativas, que deje yo de practicar el pecado, la maldad, que me va a traer como consecuencia la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Arrepentirse, a fin de cuentas, es observar y que el Señor nos haga entender las consecuencias que tiene el pecado. Fue nuestro pecado que llevó a Jesucristo a la cruz. Y entender todo lo que Cristo padeció por nosotros. De qué manera lo ofendieron, lo abofetearon, se burlaron de él, lo azotaron, le pusieron corona de espinas y lo traspasaron en sus manos y en sus pies, colocándolo en un madero. Y todo el sufrimiento y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor de nosotros y como consecuencia de nuestro pecado. Eso es lo que trae en nosotros el entendimiento de esto, el darnos cuenta de esto, que el Espíritu Santo nos haga comprender esto, es lo que nos trae el verdadero arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Entender que no vale la pena vivir haciéndole daño a los demás, que no conviene vivir pecando, porque también el pecado trae consecuencias contra nosotros mismos, naturalmente, y también contra los que nos rodean, especialmente nuestros seres queridos. Así es que por todo eso el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Aleluya. Y el llamado al arrepentimiento es que tú te decidas a vivir de manera diferente. Y luego los que no son bautizados, la palabra de Dios nos provee una maravillosa oportunidad. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, que ese sacrificio lo hizo para que mis pecados fueran perdonados. Y ahora yo, como un acto de fe, doy testimonio de que hago válido el sacrificio de Cristo por mí. Y doy testimonio público en el bautismo en agua, porque el bautismo representa la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. De modo que el cristiano que es bautizado muere el hombre viejo cargado de pecado y nace para una nueva criatura. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermosa oportunidad nos da el Señor de llevar a cabo ese acto tan sencillo que es sepultar a alguien en el agua, bautizarlo. Es un acto sencillito, pero hermanos, que nos trae tanta alegría, tanto gozo. Amén. Sí, amén. Esa actitud de decir: soy nueva criatura en Cristo. Gloria a El Dios. Señor me
yo me he arrepentido y ahora me hace una nueva criatura y me da la oportunidad de tener una nueva vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nicodemo le decía, Señor, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez? Porque Jesús le había dicho, te es necesario volver a nacer. El nuevo nacimiento, hermanos, en Cristo, en el agua y en el Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya, en Cristo Jesús. Así es que el que no está bautizado, arrepiéntase, bautices, tenga una nueva vida. Pero el arrepentimiento resulta que no es nada más para los no bautizados. ¿Qué dice allí? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y ya he dicho un poquito el son de broma, permítanme que lo diga otra vez. Ahí viene una palabra que es la palabra todos. Pero ¿saben en el original griego qué quiere decir todos? En el original griego que fue escrito esto, todos quiere decir todos. Aleluya. Y cuando dice todos se refiere entonces a los que estamos aquí bautizados o no. Todos necesitamos arrepentirnos. Aleluya. Por eso es que también el maestro en la oración cotidiana, en la oración del Señor, nos dice que oremos y perdónanos nuestras ofensas. ¿Cada cuánto debemos pedirle perdón a Dios? ¿Cada cuánto? Hermanos, todos los días. Esta oración es una oración cotidiana, se debe hacer la oración diariamente debemos decirle al Señor, perdóname, Señor, las ofensas, perdóname. No pedirle perdón por las mismas cosas, no. Ya por lo que le pedí perdón antes, pues el Señor ya me perdonó, no tengo que volverle a decir que me perdone. Pero hay cosas que hoy necesito yo confesarle al Señor. Cosas que he hecho mal, pecados que no he confesado, o que no he dejado de practicar, o que aunque he dejado de practicar, el día de hoy lo practiqué, lo hice nuevamente. Entonces necesito arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Y cuando llegue la muerte, hermanos, estaré listo para recibir la vida eterna de parte del Señor. Mediante el arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos, ¿quiénes, hermanos? Todos pereceremos igualmente. Igualmente, no hay diferencia entre esos que se murieron y nosotros. Ahora el Señor te está dando la oportunidad de arrepentirte. Y entonces qué importante es que todos los días tú reflexiones y le digas al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Reconozco que soy pecador. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Prediqué del fariseo que decía, gracias Señor, porque yo no soy como los demás pecadores. Y mucho menos como ese publicano que está ahí. Mucho menos como ese. Pero el publicano, ¿cómo estaba? Sé propicio a mí, pecador, soy pecador, perdóname. Jesucristo dijo que el fariseo regresó a su casa igual, pero el publicano regresó justificado delante de Dios. Porque reconocía sus pecados, sus faltas delante del Señor. Tú hoy, ¿cómo quieres regresar a tu casa? ¿Como el fariseo? Ese sermón que predicó el pastor, sí, muy bueno para los demás que llegaron ahí. A mí me resbala, ¿verdad? No es para mí. O como el publicano que te humillas delante del Señor y le dices, sé propicio a mí, pecador. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Pereceremos de no arrepentirnos. Nuestros pecados nos hacen reos de muerte a
todos. Es un hecho, pero aprendemos. La palabra de Dios nos invita a que nos arrepintamos y le pidamos al Señor perdón. Aleluya. ¿Quieres hacerlo, hermano? Ponte de pie. Acompáñame, vamos a orar. Yo le quiero pedir al Señor perdón. Quiero hablar del arrepentimiento. Hablar con Dios, decirle que me arrepiento. Pero antes de orar, yo quiero preguntarte, hermano, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes? ¿No tienes nada de que arrepentirte? ¿Te crees limpiecito, completamente sanito? ¿No tienes nada de que arrepentirte? Bueno, no es para ti el sermón. Pero si tienes algo que confesarle al Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía no somos perfectos, todavía no somos santos. Todavía hay cositas que necesitas que el Señor te cambie, te transforme. Ay, y lo digo con tanta seguridad y con tanta certeza, porque me conozco a mí mismo y porque sé que en mí hay esas cosas que necesitan ser confesadas a Dios y que necesito pedirle perdón a Dios. Yo lo sé en mí, no sé tú. Vamos a pedirle al Señor que se compadezca de nosotros y que por su muerte en la cruz nos dé vida. Confesemos mediante el arrepentimiento que entendemos que ese sacrificio en la cruz lo hizo por nuestros pecados y que ya Él pagó el precio que fue muy alto y que ya yo tengo salvación, perdón de pecados y vida eterna por su amor, por su gracia. Déjame insistir de todos modos, si todavía no te bautizas, hermano, bautízate, es conveniente, te vas a sentir, qué bendición. Amén, gloria a Dios. Es necesario, la Biblia dice, al que creyere y fuera bautizado. Aquellos que oyeron un mensaje como esto, como este, le dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que si es necesario arrepentirse y bautizarse en agua, ahí tenemos pila. Pero nos gusta más ir a un río allá y está el agua tibiecita y ahí nos bautizamos en el río. ¿Cuántos ya son bautizados? ¿Cuántos se acuerdan de ese día glorioso que descendieron a las aguas del bautismo? ¿Qué sintieron, hermanos? Recuerden eso. Ya quisiéramos que los demás que no han tenido esta experiencia la tengan, lo sientan esta cosa tan hermosa que es vivir, experimentar el perdón de Dios previo al arrepentimiento. Y así, hermanos, todos los días, arrepentirnos. Vamos a orar esta vez, no lo vamos a hacer como lo haremos más adelante ahorita por la COVID. ¿Cómo lo haremos más adelante? Bueno, ya hemos tenido esos ejercicios de juntarnos de tres, ¿verdad? De tres en tres, de tres en tres. Y luego juntarme yo con otros dos y entonces estos tres y luego pues vamos a orar para pedirle al Señor que nos perdone, pero antes de orar, con la debida discreción, ¿verdad? Yo le voy a tener que decir, me junto aquí con mi hermano Leo, con mi hermano Raúl, tres. Y entonces antes de orar, antes de orar le voy a decir, bueno hermanos, pues yo quiero que oren por mí, porque saben que he estado diciendo muchas mentiras. Quiero pedirle al Señor perdón. Entonces quiero pedirles, hermanos, que oren por mí, para que el Señor ya me quite mentiroso. O yo no sé qué otro pecado. Gloria a Dios, aleluya. Pero nos vamos a dar oportunidad a confesar el pecado así con nuestros hermanos, decir, hermanos, oren por mí.
que lo toma como un juego. Le pide perdón a Dios, pero sigue en las mismas. ¿Sabes qué ayuda? Que tú le pidas auxilio a un amigo y le digas: mira, ora por mí. Yo estoy pidiéndole a Dios que me quite esto, pero todavía no logro que me quite. Por favor, ora por mí. Y ya el amigo te está checando, te está diciendo: ¿qué pasó? ¿Cómo vas? ¿Ya estás mejor? ¿Ya va mejor? ¿Qué pasó? ¿Ya superaste? El amigo, aparte de que ora por ti, te está coachando y te ayuda para que superes eso. ¿Saben qué es bueno? Lo vamos a hacer, lo vamos a practicar. Repito, ahorita no lo vamos a hacer por la sana distancia, pero más adelante, ¿qué tal si lo hacemos? La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Así es que, hermanos, por ahora vamos a orar y vamos a hacer nuestra confesión delante del Señor. Guarda silencio un momento y permite que el Espíritu Santo te recuerde por qué debes pedirle perdón al Señor, de qué debes arrepentirte en esta tarde. Vamos a estar en silencio un momento, escuchando el fondo musical, y piensa, deja que el Espíritu Santo te revele en qué lo has ofendido, qué hay en tu vida que a Él no le agrada. Y vamos, empieza en un momento dado a pedirle perdón al Señor. Estemos en silencio un momento.
Bendigo tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, por derramar tu sangre preciosa para que mis pecados fueran lavados. Gracias, Señor, por la vida, por la oportunidad que me das, Señor, de estar en tu presencia, pedirte perdón. Quiero pedirte, Señor, por mis errores. Permíteme tener una vida que te agrade, Señor. Una vida de bendición para mi esposa, para mi cónyuge, para mis hijos, para mi familia, mis familiares, para mis vecinos. Concédeme ser de bendición, Señor. Permíteme ser de bendición para mi ciudad. Te pido por la ciudad de México. Te pido por nuestra patria. Ten piedad de nosotros. Te pido, Señor, tengas misericordia de este mundo del cual tú formaste. Detente a esa materia, Señor, que cese de quebrantar. Ten misericordia de nosotros. Líbranos de accidentes. A los que se encuentran en alta mar, clamando a ti por socorro en este momento, te pedimos. Bendícenos, líbranos de la muerte. Ayúdanos, Señor, ser tu voluntad. Guíanos, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, porque tú tienes el reino, porque tú tienes el poder y porque la gloria es tuya. Bendito seas, Padre. Vamos a despedirnos. El hermano Josué cita a los señores a una breve reunión. ¿Ya? Entonces que les agradecerá que permanezcan un momentito. Acá, José, de los señores. La bendición sacerdotal, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.
Gracias.